A finales de los años 70, Irán era un país laico. En el centro de Teherán, las vitrinas mostraban cosméticos franceses, los carteles de cine decoraban las calles y las luces de neón iluminaban la ciudad. Las mujeres vestían vaqueros, caminaban sin hijab y con el cabello suelto. Los jóvenes escuchaban música pop y en la televisión se transmitían programas occidentales. El país parecía avanzar hacia el futuro. El Shah tenía el plan de transformar Irán en un estado moderno, capaz de competir con Europa. Pero toda esa fachada se sostenía sobre una base de miedo. El régimen imponía reformas con mano dura, sin diálogo ni retroalimentación. Quienes se oponían simplemente desaparecían. La represión era la norma y hablar de política un riesgo constante. El orden lo mantenía la Savak, una policía secreta con poderes ilimitados. Interceptaban llamadas, vigilaban a los estudiantes, respondían a denuncias anónimas, arrestaban por pensamientos, palabras o miradas sospechosas. Los interrogatorios se realizaban en sótanos, sin juicios ni abogados. Las mezquitas, las universidades y las redacciones estaban bajo vigilancia constante. Nadie estaba fuera del alcance del régimen. La gente desaparecía sin explicación. En las zonas rurales, esa forma de vida no estaba presente. Los pueblos se sumían en la pobreza. La medicina era solo un formalismo y la educación, un lujo inaccesible para muchos. La brecha entre la capital y el interior se hacía cada vez más profunda. La mayoría no veía ni un solo centavo de las riquezas petroleras. Mientras tanto, el Shah organizaba ceremonias fastuosas, como la celebración de los 2500 años del Imperio Persa. Construyeron palacios en el desierto, ofrecieron banquetes franceses y sirvieron en vajilla de oro. Todo con dinero público, en un país donde faltaba agua y medicinas. Esa injusticia no se olvida, se acumula en silencio, hasta que un día estalla. Cuando comenzaron las represiones contra el clero, uno de los primeros en ser expulsado fue Ruhollah Jomeini. Hablaba alto y claro sobre la corrupción, la podredumbre del poder, la dependencia de Estados Unidos y cómo el régimen había traicionado la fe. Primero lo enviaron al exilio en Irak y luego a Francia. Esperaban que el exilio lo hiciera callar. Pero sucedió todo lo contrario. Desde Francia, la voz de Jomeini resonó en Irán más fuerte que nunca. Grababa cintas con sus sermones, que se introducían en el país, se copiaban y se pasaban de mano en mano. En esos mensajes no había nombres ni llamados directos, solo un recordatorio. Quienes gobiernan han olvidado a Dios, y por eso pronto rendirán cuentas. La gente escuchaba porque encontraba en sus palabras el reflejo de su dolor y su vida. Esos mensajes llegaban al corazón de quienes habían vivido años en miedo y silencio. Para millones, Jomeini se convirtió en la encarnación de la justicia, no la abstracta, sino la que les hacía salir a las calles y estar dispuestos a morir. En Occidente se burlaban de él. Un anciano con turbante negro, ¿qué podía oponer al sistema? Los periódicos hablaban de estabilidad, orden y prosperidad. Los gobiernos controlaban todo: la televisión, la prensa, los diplomáticos. Pero Jomeini no tenía ejército ni cámaras de televisión, solo fe y millones de almas que sentían: había llegado su hora. Todo comenzó con un asesinato. En enero de 1978 mataron a uno de los seguidores de Jomeini. Miles acudieron a su funeral, que rápidamente se convirtió en una manifestación.
La policía abrió fuego y hubo las primeras víctimas. Días después, enterraban a quienes murieron en la protesta. La gente volvió a salir a las calles y otra vez disparos. Así comenzó una reacción en cadena. Cada marcha llevaba a la siguiente. La protesta se extendía por más ciudades. Cuanto más disparaban, más grande se hacía la multitud de descontentos. La gente marchaba sin armas, con pancartas y oraciones. Primero en Qom y Teherán, luego en otras ciudades. El movimiento crecía y los disparos se hacían cada vez más frecuentes. El régimen perdía el control. Cada intento de reprimir solo avivaba el descontento. La gente no retrocedía. Al contrario, eran cada vez más. Khomeini llamaba a no detenerse. Meses después, el Shah abandonó el país. El poder desapareció y otro tomó su lugar. Khomeini regresó a Irán en febrero de 1979. Fue recibido como un profeta. A partir de ahí, todo se desarrolló rápidamente. El poder hablaba de elecciones, reformas y un gobierno provisional, como si pronto todo se arreglara y comenzara una nueva vida. Pero mientras algunos se ocupaban de la retórica populista, otros ya imponían su propio orden. Comenzaron las ejecuciones sin juicio ni investigación. Ex policías, militares y funcionarios eran detenidos en las calles. A veces bastaba una denuncia anónima, sin pruebas ni explicaciones. Quedó claro que mañana podían venir por cualquiera. En las ciudades se establecieron nuevas reglas. Las mujeres debían usar el hijab y los hombres dejarse crecer la barba. Se prohibió la música y el alcohol. Se sacaron viejas películas de la televisión y se retiraron libros de las bibliotecas. La toma de la embajada estadounidense se convirtió en el símbolo de una nueva realidad. 44 personas fueron tomadas como rehenes. Algunos vieron esto como un acto de justicia, otros como una agresión brutal. Pero Khomeini apoyó la toma y el mundo comprendió. Así termina la diplomacia y comienza el silencio antes de la tormenta. La sociedad se dividió. Algunos celebraban el cambio, otros temían en silencio, porque ya no se podía hablar. Los que no encajaban en la nueva realidad desaparecían sin dejar rastro. El país se convirtió en una máquina sin rostro, donde no existía el derecho a la voz. Después de la euforia y el caos, llegó un orden estricto. Irán se convirtió oficialmente en una república islámica. Tras ese nombre se escondía un sistema sin libertad ni opciones. El Parlamento dejó de ser un poder real. La competencia política desapareció. Todo el poder quedó concentrado en manos de un solo hombre, Khomeini. No fue elegido, no rendía cuentas a nadie y no necesitaba el consentimiento del pueblo. Su palabra era ley y su poder vitalicio. En lugar de una constitución laica, apareció una nueva, islámica. En vez de un tribunal independiente, la ley era la Sharia. Los jueces no eran abogados, sino teólogos. Las normas religiosas se aplicaban en su forma más estricta. Ejecuciones públicas, amputaciones, lapidaciones. Eso dejó de impactar y se convirtió en la norma. El sistema político estaba controlado por el Consejo de Guardianes de la Constitución. Solo integraban ese consejo personas aprobadas por el clero. Ellos decidían quién podía participar en las elecciones. Si un candidato no era de su agrado, simplemente no se le permitía. Las fronteras formalmente seguían abiertas, pero los sermones
El aislamiento y el miedo constante hacían su trabajo. El mundo más allá del país parecía extraño y hostil. La gente no veía salida. Han pasado más de 40 años. El Shah lleva tiempo muerto. Khomeini murió hace ya mucho. Los presidentes han cambiado. Nuevas generaciones han nacido y crecido. Pero el sistema sigue casi intacto. Las mujeres en Irán siguen obligadas a usar hijab. Sin embargo, en los últimos años, cada vez más iraníes desafían abiertamente esa norma, especialmente tras las protestas que estallaron tras la muerte de Mahsa Amini. Era una joven detenida por la policía de la moral por llevar mechones de cabello visibles bajo el hijab. Según testigos, fue golpeada dentro de la estación y esa violencia fue la causa de su muerte. Las autoridades sostuvieron otra versión. Aseguraron que murió de un ataque cardíaco. Desobedecer el código de vestimenta y mostrar el cabello se convirtió en una forma de resistencia. Sin embargo, criticar al régimen sigue siendo motivo para acabar en prisión o desaparecer. Y sobre todo este sistema, como siempre, está la figura del líder supremo. Esta vez no es Khomeini, sino Ali Khamenei, su aliado y sucesor. No eran familiares, pero el nuevo ayatolá heredó todo el poder y lo mantiene desde hace más de 30 años. Alguna vez en este país sonaba música. Las calles estudiantiles se llenaban de risas y los jóvenes vestían vaqueros con libertad, sintiendo el aire de un cambio. Hoy es un país sancionado, aislado, bajo la constante amenaza de la guerra. Y aún así, millones siguen convencidos de que todo va bien, que todo es la voluntad de Dios. Occidente volvió a hablar de un cambio de régimen, pero el problema no es solo lo que quiere Occidente, ni tampoco cómo está organizado el poder. El verdadero problema es otro. Muchos dentro de este sistema nunca lo eligieron. Nacieron en él y quedaron atrapados. En una fe que se convirtió en ley. En un miedo que se volvió rutina. Y queda la pregunta: ¿alguien escucha, dentro o fuera del país, lo que realmente quieren estas personas?